Hola, buen día a todos, todas y todes. Bienvenidos sean a este programa de audio llamado Hablemos de Educación Comunitaria, donde buscamos abrir un espacio de diálogo sobre educaciones otras, a través de diversas cápsulas sentipensantes e informativas donde estudiantes de Ciencias de la Educación han puesto su granito de arena compartiendo reflexiones, experiencias y diversos proyectos explorados en el margen de la materia de educación comunitaria. Este es un proyecto estudiantil sin fines de lucro que busca el encuentro, la reflexión e incentivar a seguir compartiendo para construir en nuestra cotidianidad y seguir construyendo a nuestro alrededor. Comenzamos con nuestra primera cápsula, la cual es compartida por Fátima Rubio, y ella abre con una reflexión sobre las ideas compartidas por Illich y Esteva, así como explora de manera concisa pero relevante algunos modelos críticos de educación comunitaria. Bueno, pero sin más que agregar, les dejo con Fátima y volvemos en unos minutos. Muy buenas tardes, mi nombre es Fátima Montserrat Espinosa Rubio, soy estudiante de Ciencias de la Educación en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California y esta intervención corresponde al curso de Educación Comunitaria. El propósito de este audio es compartir algunas ideas clave de autores y experiencias que hemos revisado en clase, como Gustavo Esteva, Iván Illich, Lía Pineiro, la Universidad de la Tierra en Oaxaca, el proyecto educativo en Charanquerí y la Escuela Zapatista, los cuales nos invitan a repensar la educación desde una mirada crítica y comunitaria. En primer lugar, Iván Illich plantea la crítica más fuerte hacia la escolarización en lo personal. Él señala que las escuelas han sido utilizadas como herramientas del progreso tecnocrático, pero en realidad generan dependencia y limitan el verdadero aprendizaje. Su propuesta de desescolarizar la sociedad me hizo reflexionar mucho, porque he sentido esa experiencia de cumplir con la escuela sin una motivación real, sino que solo por obligación, y creo que la alternativa está en crear ambientes donde aprendamos de manera libre y cooperativa. Por otro lado, Gustavo Esteva habla de las necesidades de regenerar el tejido social, retoma la idea de la convivialidad, donde las herramientas y los conocimientos están al servicio de la comunidad, no de unos pocos especialistas. Sus palabras me inspiraron porque recuerdan que no debemos correr detrás de modelos de desarrollo entrecomillado ajenos, sino recuperar nuestras propias formas de vida, decidir colectivamente lo que producimos y aprendemos y reconstruir la confianza entre las personas. Con esto mismo, Lía Pineiro menciona que la educación es el primer paso para un proceso de emancipación humana. Esto me hizo pensar que cuestionar y reflexionar sobre lo que aprendemos no nos permite no seguir en automático, sino fortalecer nuestra identidad y resistir ante las imposiciones del sistema. Un ejemplo práctico de estas ideas es la Universidad de la Tierra en Oaxaca, la Unitierra, donde se aprende sin escuela formal, aprovechando los recursos tecnológicos, pero siempre desde la comunidad. Algo parecido ocurre en Charanquerí, donde la comunidad purépecha creó su propio proyecto educativo vinculando la escuela con el bosque, la lengua y la vida comunal, y siempre dejando en claro la palabra comunidad en todo. Y ellos demuestran que la educación puede ser una herramienta de resistencia y de esperanza. Y finalmente la Escuela Zapatista también nos enseña que la educación puede construirse desde la autonomía y la organización colectiva. No se trata de copiar modelos, que es algo que dejan muy claro, sino de que cada comunidad decida qué aprender, cómo y para qué, sigan su propio ritmo. Y en conclusión, estas propuestas y experiencias nos muestran que la educación crítica y comunitaria es fundamental para construir alternativas al sistema dominante. Nos recuerda que aprender no es solo cumplir con un currículo, sino regenerar el tejido social, fortalecer nuestra identidad y hacernos cargo de nosotros mismos en colectivo. Muchas gracias por su atención. Increíble, ¿no? La cápsula de Fátima nos deja mucho que pensar. Es un llamado a seguirnos cuestionando sobre la manera en que vemos la educación, y entre los proyectos que presenta en su cápsula podemos encontrar pequeñas semillas de esperanza que nos dejan ver que educaciones alternativas no son solo un sueño o una utopía, sino que existen, rompen y resisten en el mundo, y aunque voltearlas a ver no es suficiente para un cambio, sí es un primer paso. En esta misma línea seguimos con las ideas compartidas por Charlene Parra, quien enriquece este programa no solo con
sus reflexiones sobre Ivan Illich y Gustavo Esteva, sino que también conecta con el trabajo crítico que se realiza en la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, pero también lo conecta con la experiencia propia. Pero bueno, mejor sintonizamos a Charlene para que le siga platicando al respecto. Hola, buenos días. Mi nombre es Charlene Parra Arévalo. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California. Esta intervención corresponde al curso de Educación Comunitaria y en esta nota quisiera compartirles algunas ideas clave de los autores Ivan Illich, Gustavo Esteva y relacionarlas con el modelo educativo de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, que es descrita por Carlos Maldonado. Además, pretendo que este sea un espacio que nos permita reflexionar continuamente sobre los aportes de los autores, pero también en cómo vivimos en el día a día la educación comunitaria. Para ello, la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca es una propuesta de educación comunitaria en la que se enfoca en dos dimensiones, las cuales son la pedagógica y la etnopolítica. Es decir, que busca formar especialistas, pero también que puedan pensar de forma crítica las distintas teorías, dándoles distintos significados que estén culturalmente situados. Asimismo, buscan expresar una nueva forma de organización y de vida colectiva, alejándonos de lo que se está acostumbrado por el mismo sistema social, como lo es la forma de vida Estado-nación y el individualismo. Además, como menciona Gustavo Esteva, se trata de regenerar el tejido social. La educación comunitaria es una alternativa para ello y también para la educación formal, dado que por muchos años dicho tipo de educación, como menciona Ivan Illich, solo valoriza los saberes que están dentro de los programas educativos, que se pueden mercantilizar y que le son útiles al sistema capitalista. Por lo tanto, dejan de lado todos los saberes ancestrales de las comunidades porque han hecho que el conocimiento sea como tal una mercancía. Además, es una forma de resistencia porque dicho modelo cuestiona las imposiciones del Estado, dado que la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca busca formar profesionales, pero también que sean sensibles a los conocimientos culturales y comunitarios. Esto mediante sus pautas fundamentales, las cuales tiene 7, pero por mencionar algunas, es el uso extensivo de la lengua originaria, lo cual me llamó mucho la atención porque al visitar la comunidad Paypay en Santa Catarina me di cuenta de que los recursos didácticos en la pared hacían referencia a la lengua originaria de la comunidad. Además, otra pauta fundamental es el currículum adaptable a la realidad que se trabaja, es decir, adaptado al contexto y no homogenizado como se tiene vista la educación en el modelo de educación formal. La Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca es un proyecto colectivo de resistencia a los sistemas opresivos y a las prácticas coloniales, dado que cuenta con su propia autonomía para poder visibilizar lo que por mucho tiempo ha sido invisibilizado. Por ello me parece relevante destacar que la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca cuenta con la dimensión pedagógica, que es importante sí para formar a las y los especialistas, pero sobre todo con la etnopolítica, que busca que los conocimientos les otorguen distintos significados que estén culturalmente situados. Además, considero que el propósito central es una educación distinta al modelo de Estado-nación y al individualismo. No dejar que los saberes sean una mercancía para el sistema, sino formar profesionales que sean sensibles a lo cultural y a lo comunitario. Por ello es un proyecto colectivo que busca la resistencia a los sistemas opresivos y a las prácticas coloniales, valorando todos los saberes y la vida en comunidad para la transformación social. Por último, me gustaría reiterar que este es un espacio reflexivo en el que juntas y juntos podemos seguir expresando distintas perspectivas. Además, me gustaría invitarles a que nos acerquemos a las distintas comunidades para conocer otros conocimientos y formas de ver el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Charlene. Bueno, la cápsula de Charlene resulta muy enriquecedora e interesante, pues ella conecta sus reflexiones y el contenido teórico de una manera que puede ser para todo el mundo. Y una idea central que es compartida por todas las personas involucradas en este programa es reiterar, en palabras del movimiento zapatista, seguir construyendo un mundo en el que quepan muchos mundos, lo cual también es precisamente la invitación que hace Charlene al final, reconocer que la educación comunitaria no solo se da en lugares ajenos y lejanos a nosotros, sino que existe y hay mucho que aprender para seguir construyendo. En esta línea de esperanza y un recordatorio a seguir cuestionándonos, encontramos a Clara Sánchez, quien nos presenta la escuela zapatista articulando esto con reflexiones de Esteva, Pineiro e Illich. Pero bueno, les dejo con Clara. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Clara Sánchez. Soy estudiante en Ciencias de la Educación en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California. Esta intervención corresponde al curso de Educación Comunitaria.
En esta nota quiero compartir algunas ideas claves de Gustavo Esteva, Iván Illich, Lía Pineiro y la Escuela Zapatista, que nos invitan a repensar la educación desde una perspectiva crítica y comunitaria. Estas son reflexiones que dialogan entre sí y que nos animan a imaginar una educación más humana y autónoma. Gustavo Esteva, en su obra Regenerar el tejido social de la esperanza, menciona que una de las principales problemáticas o retos que enfrenta nuestra época es reconstruir los vínculos que el capitalismo y la modernidad han roto, dado que actualmente vivimos en una sociedad que nos hace cada vez más individualistas, al consumo y a la competencia. En este contexto, Esteva propone regenerar el tejido social, es decir, volver a la vida comunitaria, recuperar la amistad, la cooperación y la ayuda mutua, a aprender de la gente común, las prácticas cotidianas de las comunidades, el trabajo colectivo, el cómo se organizan a nivel local, cómo defienden el territorio, y desde ahí, dice Esteva, es posible construir una educación viva que no solo transmita conocimientos, sino que fortalezca los lazos sociales. En mis prácticas de campo, sobre todo en la comunidad Cucapá, he observado cómo las comunidades mantienen su fuerza colectiva a través de proyectos colaborativos, actividades culturales y espacios de diálogo donde todos participan. Es ahí donde entiendes que educar también es convivir, compartir y cuidar la vida en común. Al igual que Esteva, Iván Illich, en su obra Alternativas a la escolarización, ofrece una crítica a la escuela moderna, dado que afirma que la escolarización obligatoria no promueve la igualdad, sino que legitima los privilegios. Asimismo, Illich menciona que la escuela nos enseña a depender de instituciones para poder aprender, olvidando que el conocimiento también se construye en la vida cotidiana, en la conversación o en la experiencia. Por eso propone la desescolarización de la sociedad, aprendiendo libremente, sin burocracia ni certificaciones. De igual manera, Pineiro nos invita a mirar la educación como un proceso de emancipación. Sostiene que la educación debe ayudar a las personas a comprender su realidad y transformarla. Para ella, los movimientos sociales y las comunidades campesinas e indígenas son escuelas vivas, donde se aprende en el hacer, en el diálogo y en la organización colectiva. Su pensamiento me recordó que la educación comunitaria no se da solo en las aulas, sino que también en los procesos de lucha, en los espacios de organización, en las acciones solidarias. Cada práctica educativa puede convertirse en un acto político que promueva justicia y autonomía. Y finalmente, la Escuela Zapatista es un modelo vivo de educación crítica y comunitaria. Después del levantamiento de 1994, el Ejército Zapatista crea su propio sistema educativo autónomo, la Escolita, donde las comunidades deciden qué enseñar y cómo hacerlo. Allí la educación no es una imposición, sino una construcción colectiva donde se aprende sobre historia, agricultura, salud, autogobierno y derechos, siempre desde la realidad local. En esas comunidades la escuela no es un edificio, sino un espacio de vida, lucha y esperanza. Estos pensamientos nos recuerdan que la educación no pertenece solo a los salones, sino que vive en los pueblos, en las calles y en la propia convivencia. Con Illich aprendemos que el conocimiento no puede estar solo en instituciones. Con Esteva, que regenerar la comunidad es regenerar la educación. Con Pineiro, que enseñar es un acto de liberación. Y de la Escuela Zapatista, que la autonomía es el corazón de una educación crítica y transformadora. Muchas gracias por escuchar. Muy interesante, ¿no? Bueno, lo compartido por Clara es un llamado a reconocer la politicidad de la educación. Nos recuerda que la educación es una construcción viva, que debemos de sacar la idea de educación de las aulas y los muros, que sin nosotros, nosotras y nosotres no son más que construcciones vacías. Nos invita a construir desde lo cotidiano, desde lo cercano y desde lo crítico, desde la lucha y la resistencia que nos tejen en un solo día, sino que se construyen día con día en las amistades, con el cariño, con el enojo, con la inconformidad, en las incertidumbres, en las tensiones y en los afectos. Es un recordatorio central de que la lucha no termina aquí, y es en esta misma línea que pasamos con Karima Izábal, quien nos comparte más sobre el movimiento zapatista y su modelo crítico comunitario, pero vuelve al centro de las reflexiones ya comentadas. Les dejo un pedacito de lo que ella es, haciendo uso de su voz para seguir cuestionando y seguir reflexionando.
Hola, mi nombre es Karime y soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación y actualmente me encuentro cursando el 7º semestre de la carrera. El día de hoy me gustaría robar unos minutos de tu tiempo para compartir algunas ideas que plasmo en un ensayo que realicé en el marco de la materia de educación comunitaria. En el ensayo abordo ciertas cuestiones, pero creo que la principal y la que tiene más peso es un tema que considero debería ponerse sobre la mesa y discutirse en voz alta. El tema central de este ensayo que realicé es cómo nosotros podemos pensar y sentir una educación distinta o una educación otra. ¿Acaso esto es posible siquiera? A través del ensayo e inspirada en las experiencias del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del Movimiento Sin Tierra de Brasil, reflexiona acerca de esta pregunta. Cuando yo me puse a escribir este trabajo, me remontaba a mi 3er semestre, a la clase de investigación, cuando nos encontrábamos en el dilema de decidir qué íbamos a investigar. La profesora nos acudía con una pregunta detonadora. Ella nos preguntaba qué es lo que nos duele personalmente de la educación. A pesar de tardar un tiempo en pensar la respuesta, pues hoy soy capaz de responder y decir que una de las cuestiones que más me duele de la educación es darme cuenta de que desde que estamos en preescolar hasta el nivel superior, incluso, se nos educa para obedecer, se nos educa para memorizar, para no relacionar los aprendizajes con lo que vivimos en nuestro día a día. Es muy triste, pero nos formamos dentro de una educación que no nos libera y que mucho menos nos brinda las herramientas necesarias para que nosotros podamos crear espacios de transformación. Se nos forma en una educación que perpetúa desigualdades, que estas desigualdades las venimos arrastrando desde la colonia española. Colonialidad le llaman a este cúmulo de consecuencias de ese proceso de dominación y despojo. Y es doloroso darse cuenta que la escuela, más que pues un espacio para soñar y para transformar, pues sigue siendo un espacio de dominación. Y es justamente cuando el panorama se pone sombrío y pensamos que ya no hay nada más que hacer para abonar a la solución de este problema, cuando encontramos las propuestas de, por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del Movimiento Sin Tierra en Brasil. Estos movimientos sociales pues son conscientes de esta problemática y proponen soluciones que tienen ya tiempo operando. Por ejemplo, los zapatistas, ellos hablan de una educación autónoma. Ellos nos dicen que aprender no es acumular conceptos, sino conectar con la realidad, con la lucha y con la identidad del pueblo. En el caso del Movimiento Sin Tierra, pues ellos defienden la educación del campo y la pedagogía en movimiento, donde los saberes de los campesinos pues son valorados y puestos en el centro. Algo que me tocó mucho personalmente fue darme cuenta de que estos movimientos entienden la educación no solo como clases o libros, sino como un proceso de vida comunitaria, donde los lazos que existen entre ellos se fortalece la lengua, la identidad y la esperanza. Al final, lo que yo descubrí al hacer este ensayo es que otra educación no solo es posible, sino que ya se está construyendo y se está construyendo desde abajo en las comunidades que hoy en día siguen resistiendo. Y creo que ahí es donde podemos encontrar una enseñanza muy poderosa para todos nosotros, que es que aprender también significa transformar y tejer juntos. Es muy importante tener en cuenta que no hay que esperar que esta otra educación nazca de grandes académicos del norte global, que eso no va a pasar. Gustavo Esteva hablaba de la valoración de saberes que vienen desde abajo, de modelos y metodologías otras que surgen desde el sur global. Entonces, pues los dejo con esa reflexión. Los dejo pensando en que sí es posible una educación otra, en que ya está sucediendo y que basta con mirar al compañero, compañera, compañere, para darnos cuenta de que la educación otra está siendo posible. Y pronto será posible también habitar, como enuncia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un mundo donde quepan muchos mundos. Que tengan un excelente día. Esa
fue Karime, llegando a movernos no solo con modelos críticos, sino con preguntas centrales. Cuando pensamos en la educación y cuando pensamos en el mundo, ¿qué nos duele? ¿Qué es lo que nos mueve? Ella nos recuerda en sus palabras que aprender es transformar y que construir también es voltear a ver a quienes nos acompañan en nuestra cotidianidad y que es solo tejiéndonos entre nosotros que podemos dirigirnos a otras formas de vivir, de aprender y de transformar. Para finalizar, quiero cerrar con la cápsula elaborada por mí en el marco de la materia, que comparte y reflexiona sobre Cherankeri, pero donde busqué poner al centro no solo la reflexión de contextos que pueden resultarnos ajenos geográficamente, sino también de los contextos propios. Hola, buen día. Mi nombre es Vania Alexandra Gutiérrez Pacheco. Soy estudiante de Ciencias de la Educación en la Facultad de Ciencias Humanas. Estoy en 7º semestre. El día de hoy quiero compartir mis reflexiones apoyadas en mi ensayo que titulé Cherankeri, el grito rebelde de quienes están cansados de callar, que fue realizado en el margen de la materia de educación comunitaria y donde enlazo ideas y pensamientos de Gustavo Esteva e Iván Illich con la lucha y resistencia de la comunidad purépecha Cherankeri, donde día a día se defiende el territorio, la vida, la memoria, los saberes y la identidad, es decir, donde día con día se defiende la existencia desde lo comunitario y lo cotidiano. De manera específica, pero no desarticulada, quiero abordar el proyecto educativo de esta comunidad, que se posibilita a partir del movimiento de autodefensa protagonizado por la comunidad purépecha en Cherán y presenta una revolución pedagógica en respuesta a una pedagogía de la crueldad que existía a raíz del contexto de despojo y violencia al que la comunidad Cherankeri le hizo frente, y que plantea un proyecto educativo que se aleja de las lógicas indigenistas del Estado mexicano, donde se co-construye un currículo flexible desde lo comunitario y lo contextualizado, pensado no desde arriba para los grupos originarios, sino desde y para la comunidad purépecha ubicada en Cherán, en un proceso que no está acabado, sino que se construye día a día, donde se reconoce la politicidad de la educación, de lo cotidiano, de quienes participan en el proceso educativo. Este proyecto representa una educación que no se desconecta, que llama y se construye desde la acción colectiva y cuyo eje central no son los contenidos preestablecidos carentes de sentido y de contexto, sino su eje central es la misma comunidad de Cherán, su historia, su identidad, su territorio, su gente. Y esto es precisamente un ejemplo de lo mencionado por Gustavo Esteva en regenerar el tejido social de la esperanza, mostrando que otras formas de vida y otras educaciones no son solo una utopía inalcanzable, sino una realidad existente, donde hay quienes transforman el miedo en fuerza, quienes regeneran el tejido social de sus comunidades porque se encuentran cansadas de la injusticia, del silencio y la complicidad, quienes denuncian los contextos violentos y accionan para la defensa colectiva, quienes están cansados de que la idea de progreso destruya no solo espacios geográficos, sino también los significados que ahí se entretejen, los saberes que ahí se comparten, que destruya la naturaleza que nos da vida y nos acoge junto al resto de sus habitantes, quienes están cansados de que la violencia nos arrebate gente, vida y ganas de vivir. Este proyecto y esta comunidad ejemplifica el actor organizado de una comunidad que desafía la legitimidad del sistema que se centra y se sostiene en una lógica capitalista que mercantiliza el conocimiento, que en palabras de Illich es una comunidad que resiste a la idea que solo es mediante la educación formal y reconocida como legítima que dejamos de cometer el pecado de la estupidez y que solo lo que se enseña en la escuela es de valor para llegar al invento de la realización en lógicas americanizadas. Es decir, este es un proyecto educativo que abraza la comunalidad en un mundo que se beneficia del individualismo instaurado. En palabras de Esteva, ejemplifica junto a otros proyectos contrahegemónicos, no solo educativos, sino de vida y de comunidad, un mundo que tiene lugar para muchos mundos, que deja de existir la educación con su ego formal y su construcción colonizante y se reconoce la existencia de las educaciones, alejándonos de la ciencia, la verdad, la universalidad, aprendiendo a reconocer la existencia de la diversidad en el ser y conocer. Esta nota informativa no es solo sobre Cherán, sino su finalidad es invitar a repensar lo que damos por sentado y a dejar de buscar fuera lo que podemos construir desde dentro. Es un llamado a pensar en nuestros contextos donde no somos ajenos a un contexto violento y de injusticia, a una educación que busca la reproducción y no la liberación. Pero quiero pensar que este mismo reconocimiento hace que no seamos ajenos a la esperanza y a los sueños, a las ganas de construir otros mundos. Esta es una invitación a no dejar de pensar en voz alta, a no perder la esperanza y un llamado a la acción-reflexión. Por mi parte es todo.
Esto ha sido todo por el programa. En esta edición les invito a seguirnos pensando y encontrándonos, que la lucha no nos robe la esperanza y que la inconformidad ante el mundo sea el fuego que nos motive, que aquellos sistemas que se benefician en la individualidad tiemblen, que la paz ya no sea el privilegio del que gozan unas cuantas a expensas de sembrar miedo y dolor. Dirigirnos a otros horizontes no es fácil, y este programa no representa ni de cerca una respuesta. Sin embargo, sí buscamos que represente una semillita de esperanza y cuestionamiento para seguir agrietando el mundo y abrirnos paso. Cuídense un montón, pasito a pasito sigamos provocando el encuentro. Nos vemos en la próxima.